muchos estar ocupados laboralmente es sinónimo de éxito, pero ¿qué sucede cuando ese trabajo que antes les apasionaba hoy les genera un cansancio inexplicable o una resistencia a las mañanas por no querer asistir? Y no se trata de flojera, no es falta de compromiso, es que simplemente tu batería interna, señores, llegó al límite. Por eso en Vitrina hoy vamos a ponerle nombre a esa sensación. Se trata del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, el cual es una realidad que afecta nuestra salud física, mental y hasta nuestras relaciones. Pero ¿cómo identificar realmente la diferencia entre el estrés cotidiano y un agotamiento crónico por trabajo? ¿Cómo podemos recuperar esas ganas sin renunciar? Por supuesto, también entender a fondo todo lo relacionado a este tema para aprender a tratarlo. Pues hoy nos acompaña la psicóloga Mariana Kumare y está con nosotros acá para darnos todos estos detalles. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantadísima de estar aquí hablando de este tema que me parece muy valioso porque últimamente se premia bastante el hecho de estar sobreestimulados, sobrecargados. Se considera un éxito, como lo mencionaban al principio, pero realmente hacer más no siempre es estar mejor. Claro. A veces puede llegar a traernos muchas enfermedades, dolencias físicas y también cansancio mental. Me atrevo a decir que casi todos podemos haber pasado por este síntoma, este síndrome del burnout, pero también creo que en algún momento creo que son etapas por eso. ¿Y cómo diferenciamos entonces un cansancio acumulado tras una semana difícil del verdadero síndrome del burnout? Me parece muy importante la pregunta, porque ciertamente el estrés es un estado emocional necesario. A veces se sataniza el estrés y el cortisol porque consideramos que es dañino, pero es necesario para podernos focalizar, para motivarnos y para tener disciplina, para poder avanzar en las cosas que nosotros tenemos. Ahora, cuando es un cansancio prolongado, un estrés crónico, ni siquiera el descanso puede llegar a generar una sensación de tranquilidad y de calma. Es decir, hay alteraciones en el sueño constantemente, hay dificultades también y alteraciones en la alimentación, en la concentración, en todo lo que es las alteraciones cognitivas. Y ese punto, esas son como esas señales breves que hay que tomar en cuenta y es el tiempo. Cuando es un estado de estrés normal y sano es un momento, pero cuando es crónico permanece en el tiempo y dura por mucho. Es muy prolongado. Muy prolongado. Ok, esa es digamos, la principal forma de identificarlo, pero como se dice coloquialmente, el cuerpo siempre avisa, ¿no? Manda quizás esas señales que comienzan en una primera fase, pero yo quisiera saber cuáles son justamente estas señas que podemos recibir de nuestro cuerpo y que no deberíamos ignorarle y decir, bueno, no, si yo tengo un poquito de estrés laboral, un poquito de cansancio y resulta que estás pasando por este síndrome. O capaz lo asocias con otra cosa momentánea. Sí, totalmente. Algo que es muy valioso es la desmotivación, ¿sí? Las personas empiezan su trabajo con ganas de seguir dando lo mejor de sí, de repente hay una disminución del rendimiento. Eso a veces no lo podemos percibir, no es tangible, pero las personas se sienten desmotivados, se van aislando, están más relacionados con el comportamiento y hay que prestarle mucha atención. Y cuando son señales físicas, hay dolencias, hay migraña constante, cansancio, agotamiento, sí, irritabilidad, ansiedad, hay personas muy reactivas, personas con baja tolerancia a la frustración. Entonces, todos estos son señales de un cortisol alto, una intoxicación de cortisol, porque el sistema está como en modo alerta constante, modo a la defensiva. Claro, y es cierto, por ejemplo, que este síndrome puede generar sentimientos de ineficiencia y culpa profesional. Claro que sí, porque todos los seres humanos queremos dar lo mejor siempre. Y este tipo de personas frecuentemente están en un medio de trabajo que les gusta mucho. Sin embargo, ese estilo de personalidad sobreexigente, perfeccionista, que no me permite equivocarme, que no quiero cometer errores, hace, yo quiero dar lo mejor de mí, estoy viendo que no estoy rindiendo, que mis jefes probablemente me están empezando a llamar la atención. ¿Y qué pasa? Como está también ese toque de idealización, no pienso que es el otro el que está fallando, sino que soy yo, y empieza el sentimiento de culpa. Claro, y te hace dudar y preguntarte a ti mismo, ¿será que de verdad yo soy buena en esto y nací para esto que estoy haciendo? Totalmente. Ahí sí empiezan muchas dudas, por eso es importante trabajar acá el proceso de autoconocimiento. Determinar bien si eso que estás haciendo es coherente a tus valores y a tus fortalezas, porque si es así, estás en el lugar correcto, solo que estamos administrando muy mal esos altos niveles de estrés. Claro, por eso también es tan importante, de hecho, muy relacionado este tema con una de las noticias de nuestro segmento En Foco, porque definitivamente esos minutos de pausa, esos minutos de descanso, esas vacaciones son ¿no? para evitar justamente que el cuerpo luego mande esas señales. Pero si pudiésemos colocarlo o
enfocarlo para ponerlo quizás más fácil, ¿no?, a nuestra audiencia, como un semáforo. ¿Cuáles son esas señales de alerta que no debemos pasar desapercibido, que debemos observar y que, por ejemplo, hoy mismo, al terminar nuestra jornada laboral, nos lleve como a meditar y decir, yo quizás estoy pasando por esto, es una señal, voy a hacer algo a tiempo? Sí, cuando hay un cansancio extremo diario, que aun cuando duermes te despiertas, son las 7 de la mañana y Sí, dices, estoy estás cansada, cansado. estoy agotada. Si eso está ocurriendo frecuentemente, hay que prestar mucha atención, porque probablemente si el alto nivel de cortisol y de dopamina te tienen demasiado activo y sobreestimulado, cuando hay desmotivación de eso que tanto te gustaba, no solo en el ámbito laboral, sino en esas actividades diarias como hacer ejercicio, cantar, realizar algún hobby que antes te apasionaba mucho y ya casi pierdes el interés de hacerlo. Y cuando hay una desvinculación en las relaciones interpersonales y en tu propia relación. Cuando ya no sabes ni siquiera cuáles son tus valores, qué es eso que te gusta y cuando sientes que tu vida perdió sentido y propósito. Esa sensación de vacío. Como Sí. que nada lo disfruto y no me siento plena. Cuando ya empiezas a frecuentar ese pensamiento, hay que detenernos, respirar y buscar ayuda. Cuando estás ansioso en que suene el reloj, Claro. discúlpame, cuando estás ansioso en Sí, que suene el pasa. reloj para ya terminar tu jornada laboral, eso también puede Esa ser es una señal ¿verdad? clarísima. Cuando tú estás haciendo algo que te gusta, te olvidas del reloj. El tiempo pasa volando y tú dices, ya se acabó el tiempo, no puede ser en qué momento. Y para este síndrome también puede influir el ambiente laboral, el entorno tóxico que a veces existe. Sí, claro que sí. Una de las causas es eso, ambientes donde existe bullying, donde hay acoso, donde hay una mala jerarquía o liderazgo, donde hay abusos también del rol de jefe, donde existen este tipo de injusticias, las personas obviamente se quiebra la confianza, empieza a existir mucha desconfianza dentro del ambiente laboral y esto eleva el cortisol. Incluso el estrés se genera mucho cuando hay relaciones dañinas. Y hace que estemos así. ¿Y cómo alerta. volverte a enamorar? Eso es lo más importante de Claro. todo. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Se cura? ¿Se Claro. trata? ¿Hay herramientas? ¿Qué se puede hacer en ese Claro caso? que sí, todo tiene solución, pero primero tenemos que aceptar que estamos viviendo situaciones de estrés, dejar de romantizar el hecho de ser sobreproductivos. No hay que renunciar. No hay que renunciar, eso Cálmese, no. respire, Sí. Vamos a piense en frío. respirar, aprender a colocar límites es una de las mayores sugerencias. Nos cuesta decir no por miedo al fracaso, por miedo al rechazo, por miedo a no complacer al otro y por miedo a perder ese empleo. Colocar límites no es falta de oportunidades, es al contrario, priorizar tu bienestar. Entonces, si quieres sentirte mejor, coloca límites, aprende a conocerte y prioriza tus valores y eso que tanto te gusta Y hacer. hay que tomarse en serio el tiempo de descanso, ¿no? Es importante. Totalmente. Pausas activas dentro del ambiente laboral son necesarias. A pesar de que no te sientas motivado, por ejemplo, para hacer ejercicio, también recomiendas hacerlo, ¿no? Sí, los Mantener el ejercicios, hobby. buena alimentación, realizar actividades fuera del ámbito laboral que te guste demasiado, que te apasione, porque esas son nuestras válvulas de escape. Allí volvemos a generar noradrenalina, oxitocina, que son neurotransmisores de placer, y eso hace que el cuerpo vuelva a autorregularse, que es lo que queremos, el Así es. equilibrio. Gracias Sí, por acompañarnos así es. esta mañana y por brindarnos todas estas herramientas. Sin duda Estamos alguna, por ahora. cerrar el día agotados puede ser normal, pero vivir agotados no lo es. Gracias nuevamente a nuestra especialista, Mariana, por acompañarnos. Pues este tema es necesario. La invitación es a que hoy, al salir de sus trabajos, se desconecten, prioricen su paz mental, porque al final del día ustedes son su activo más importante.